Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional, Mamá y Guía Montessori? Yo soy Miri y me da mucho gusto que nos acompañen en este episodio tan interesante donde vamos a platicar con una mamá de nuestra comunidad y la preocupación que ella tiene con el medio ambiente. También vamos a platicar acerca de muchos tips muy fáciles de aplicar en casa para cuidar nuestro mundo. Así es que es un gran episodio, por lo cual les pido que se acomoden, se pongan listos porque iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos de Montessori Profesional? El día de hoy tenemos una charla muy interesante con una mamá muy linda de nuestra comunidad que además de ser una mamá muy hermosa y muy amorosa y muy buena mamá, también es muy linda persona. El día de hoy tenemos con nosotros a Sandy. Sandy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Sandy, bienvenida. Pues el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la educación ambiental, que es algo que seguramente este concepto tenga ya muchos años, pero la realidad es que si hacemos un análisis minucioso de las instituciones educativas, pues nos daremos cuenta que muy pocas realmente tienen programas de cuidado, y no solamente de cuidado del medio ambiente, sino una construcción o una búsqueda del cambio de pensamiento de los niños, que creo yo es importante. Pero vamos a platicar con Sandy, ya que ella tiene por ahí hijitas y nos puede platicar. Sandy, cuéntanos, ¿por qué empezaste tú a preocuparte por el medio ambiente? ¿Qué te hizo reflexionar? Bueno, pues creo que tú dijiste ahorita algo muy valioso, que es la búsqueda del cambio de pensamiento, no solo en los niños. Creo que yo tengo 36 años y mi generación es una generación que está viviendo todos los días los efectos secundarios de malas decisiones que se tomaron en el pasado. Entonces, mi preocupación empezó en la pandemia, cuando obviamente mi estilo de vida cambió, mi dinámica de ritmo de vida cambió y me di cuenta que cómo era posible que a mis 34 años en ese entonces, cuando mi hija llegaba para hablarme de que en la escuela les pedían hacer algo reciclado, dije, ¿y cómo es posible que estén reciclando, pero no estemos siendo en casa ejemplo de cómo se recicla, por qué se separa la basura, etcétera? Entonces, realmente la cuestión ambiental la he recibido como todos nosotros desde primaria. En primaria nos enseñaron muchas cosas del ambiente, pero que realmente no poníamos en práctica. Entonces, en la pandemia me entró como este chip de al menos ser yo ejemplo, ¿no? Para que el día de mañana que mis hijas me pregunten, ¿tú qué hiciste para tomar decisiones en función al calentamiento global, al cambio climático, a todo esto que estamos viviendo? ¿Tú qué hiciste? Pues que pudieran decir todo lo que yo sí hice. Y no por reconocerme, sino porque cuando vemos en la educación que para que justo haya un cambio de pensamiento, la mejor forma es la imitación, ¿no? Porque nos pueden decir la clase como a mí me la dijeron en primaria, pero si no hay a quién imitar y con quién ver las consecuencias tan fáciles de ese actuar, pues de nada sirve. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero por ahí va. Ok, muy interesante. Sí, claro que sí. Yo creo que todos en algún momento tuvimos algún tipo de educación ambiental o platicábamos, ¿no? En la escuela de los ecosistemas y de reciclar, pero yo creo que tiene también poco tiempo en que no solamente fue. Me acuerdo que antes eran como las 3 Rs, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, pero creo que ahora está más fuerte todavía el reducir, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que reciclar botellas de PET? Porque existen, ¿no? Porque la gente las consume. ¿Qué tal sería que no hubiera botellas de PET para reciclar? Eso sería reducir. Híjole, yo creo que muchos recursos que se utilizan en la producción de muchos de los productos que consumimos, ¿no? Entonces, muy interesante, Sandy. Oye, y
¿Qué más cosas o qué otras cosas te comentaban tus hijas o dónde has visto? Porque me llama la atención, ¿no? Tú dices, tenían que hacer algo reciclado y yo no tenía ese chip, ¿no? ¿Qué chip podrías decir tú que tus hijas están adquiriendo en esta metodología, ¿no? Pues mira, yo veo en la metodología que justo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era chiquita era muy valioso el regalo que se le hacía a la mamá el Día de las Madres, ¿no? Con algo nuevo que fuera vistoso. Y me toca ver en mi realidad y en la actualidad muchas mamás amigas que en su escuela les piden, no sé, por ejemplo, aportación económica para darte un regalo, ¿no? En cambio, en esta metodología yo lo que veo es que mis hijas todo el tiempo están pensando todo lo que pueden generar con lo que aparentemente es un desperdicio, ¿no? Entonces, un florero hecho de mecate con detallitos, pero que está hecho a partir de algo que ya se hubiera ido a la basura, tal vez no es el florero que presumo en mi casa, pero lo tengo y me ha servido. Lo he ocupado para jugar con ellas, lo he ocupado para poner plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que también se trata de qué hace la otra parte al recibir un regalo así, ¿no? Donde lo valioso fue el trabajo del niño y el esfuerzo del niño y no lo que se paga por fuera para entregártelo, mamá, ¿no? Eso es algo que yo veo. Y hablando de las R's, justo hay uno muy importante que justo es rechazar. Y ahí viene esta parte del pensamiento. Porque efectivamente, si se siguen ocupando recursos de agua, de transporte, de contaminación, de máquinas, de luz, para reciclar un material, pues tampoco es tan ecológico, ¿no? Entonces, el pensamiento que creo que hay que sembrar, como en este tipo de detalles con los que los niños van pensando, pues es justo, lo rechazo, ¿por qué? Porque traigo un bote, o lo rechazo, ¿por qué? Porque no lo necesito, ¿no? Y de esa forma se reduce todo el consumo y creo que por eso es tan importante que en escuelas, no solo Montessoris, se empiece a cambiar este chip, pero viene de los adultos. Sí, claro, claro. Sí, porque pues sin duda creo que también estamos inmersos en una sociedad de consumismo, ¿no? Entonces, lo de hoy es comprar y comprar y comprar y comprar cosas, ¿no? Y tener en tu casa cosas que a veces a lo mejor ni siquiera vas a utilizar y viene desde ahí, ¿no? Yo sé que entre las cosas muy interesantes que haces tú, tal vez que hago yo, que hacemos otras mamás en la comunidad, es por ejemplo esto de reutilizar la ropa, ¿no? Y sí, seguramente ahí me he topado, ¿no? Con personas que pues en su pensamiento es, ay, o sea, ¿cómo le voy a poner ropa usada, ¿no? Pues porque existe, porque para generar esa ropa que además se encuentra en buenas condiciones, se utilizaron recursos, no solamente agua, energía, colorantes, no sé, un montón de cosas que a veces lo dejamos pasar y no sé, ¿no? Es esto de la moda por temporada, ¿no? Híjole, a mí sí digo, pues sí es un calzón, ay, pero es de la temporada anterior, pero sirve para lo mismo, ¿no? Digo, no compartimos en herencias chones, ¿no? Pero, pero ropa que quede bien, en buen estado y que se puede reutilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vas a una tienda, vas a un centro comercial y la información es compra, 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 ¿no? Zapatos, rosas, pero otros, ¿no? Ok, ¿no? Pantalón, pero de mezclilla, pero otro, ¿no? Y entonces a veces creo que eso pues tampoco le juega de manera positiva al medio ambiente, ¿no? Qué padre, Sandy. Oye, y preguntarte también, ¿qué otras cosas has hecho tú en tu casa que puedas compartirnos, que podamos hacer poco a poco, ¿no? O sea, me queda claro que el gobierno nunca lo va a hacer, no le conviene, no le interesa, y el cambio tiene que venir de las personas, ¿no? De nuestra comunidad, cómo vamos a hacer algo diferente. Entonces, ¿tú qué has hecho en tu casa para fomentar también en tus hijas o seguir en esta línea que llevamos en Villa Montessori, ¿no? El cuidado del medio ambiente. ¿Qué hacen en casa? Mira, yo creo que ni siquiera hay que irnos tan lejos esperando. Yo creo que uno de los errores del pasado que no podemos repetir es justo esperar que otros sean los que empiecen el cambio. Porque si nos esperamos a un gobierno, está muy difícil. Ya lo vivimos 36 años, no ha salido de ahí. Entonces, ¿por qué ahorita cambiaría, no? Entonces, no me iría ni siquiera lejos al gobierno. A veces es nuestra propia pareja
la primera que nos mete el pie en acciones como estas. Entonces, yo lo que hice justo en esta pandemia fue empezar por mí. Dije, si esto es importante para mí, lo voy a hacer yo. Y lo que ha sucedido es que en consecuencia, por imitación, mi esposo y mis 2 hijas, mis hermanas, mis papás, amigas cercanas, ¿no? Poco a poco se han ido contagiando en lo que sí les gusta hacer. Creo que cuando pensamos en todo lo que tenemos que mejorar y todo lo que tendríamos que cambiar, se vuelve muy pesado y frustrante y entonces empezamos y soltamos. Y eso a mí me ha pasado en el pasado muchas veces, pero lo que cambió esta vez fue que justo no esperé de los demás que lo hicieran conmigo. Empecé a separar la basura y dije, mis hijas tienen que ver que de aquí sale, porque justo me pedían cosas para reciclar. Bueno, aquí están las botellas para que ocupemos, el cartón, el papel. Poco a poco enloquecí y separé muchísimo la basura, pero me queda claro hoy que lo más simple es separar latas, aluminios, vidrio, papel, cartón y botellas de plástico, ¿no? Eso es lo más simple. Así ahora está separada la basura en mi casa y lo que ha sucedido, que probablemente incomodó muchos al principio porque llegaban y decían, ¿y dónde tiro la basura? Y ahí iba yo a decirles, ahora llegan y ya saben dónde tirar, o al menos ya me preguntan y ya saben que eso es importante en mi casa, ¿no? Entonces, creo que esas cosas simples justo pueden empezar por la basura y algo que hice que fue sensacional, que me redujo la basura un montón, fue contratar el servicio de Hagamos Composta, porque yo tuve un compostero chinampero en mi casa, que está sensacional, pero en algún momento lo dejé de atender y por esa falta de atención, pues solté esa iniciativa. Y cuando encontré a los de Hagamos Composta, pues justo me permitieron separar mi basura, pero yo no me encargo de más. Lleno mi cubeta, me la cambian por otra y eso redujo mi basura inorgánica. O sea, sorprendentemente, si antes sacaba 2 bolsas de basura, ahora sacaba 1/4 de basura, ¿no? Porque además la separaba. Entonces ese fue uno de los cambios con los que empecé, que ha sido súper bonito porque además cada vez que me meto más en temas del medio ambiente, por ejemplo, ahora hay muchas plagas en nuestros árboles y tiene que ver por lo mal nutrido que está nuestra tierra, porque estamos acostumbrados a que justo haya pasto y resulta que el pasto no nutre la tierra, ¿no? Entonces, bueno, una forma como de cooperar pues es también así, porque nos regresan como composta. Será humus, composta, tierra muy nutrida que justo ayuda a los árboles que tenemos fuera de casa, a las plantitas de adentro. Entonces, se vuelve como un círculo virtuoso donde una actividad te lleva a otra más padre y a otra más padre y todas nutren, te simplifican la vida, te hacen ahorrar dinero, es un ciclo virtuoso por todos lados. Entonces, eso es lo que a mí me ha mantenido en este camino, ¿no? Pero siempre partiendo de que dependía de mí, no de los demás, porque eso creo que ha sido lo que me ha funcionado. Claro, porque sí, poner a todos los demás a hacer cosas que, que a lo mejor no están 100% convencidos, pues resulta complicado, ¿no? Ahora que tú comentas esto de Hagamos Composta, pues justo, ¿no? El día que nos invitaron a la escuela a conocer las instalaciones de Hagamos Composta y todo, ellos estaban muy contentos porque nos decían, es la única escuela que hace esto, que implementa esto, ¿no? Y pues ya independientemente de si seamos Montessori o no, si somos Montessori o no, es que son temas que todas las escuelas deberían tratar, ¿no? Son actividades que todas las escuelas deberían de hacer, simplemente porque si queremos a los niños, si queremos que todavía tengan mundo, pues básicamente sería empezar por eso, ¿no? Por cierto, un saludo a nuestros amigos de Hagamos Composta, a Pame, ojalá que pronto podamos tenerla por aquí platicando acerca de su proyecto, que es muy interesante, es muy enriquecedor y que ahora no solamente se han quedado con esta parte de recolectar lo que pudiera ser el desecho orgánico, sino ahora están recolectando las heces de los animales que se van al agua, ¿no? Al drenaje y contaminan muchos litros de agua también. Entonces, a mí eso se me hace súper padre y pues creo que es muy valioso. Y sí quiero mencionar que
en Bit ya empezamos a implementar Hagamos Composta, pues gracias a Sandy, ¿no? A Sandy que nos trajo este proyecto y que a mí se me hizo padrísimo. Y ahora van más de 8 familias, 10 de Bit ya, que compartimos esta labor y esta recolección y esta cooperación. Este cambio de pensamiento, Miri, porque se trata de detectar qué es lo que sí puedes hacer. Si de todas maneras lo generas y en tu presupuesto está un servicio así, hazlo. Además, a mí me ha sorprendido que, pues, cuando te mueves en esta onda, pues encuentras a todo tipo de personas. Me he encontrado señoras que dicen, ¿qué andas haciendo composta? Yo abro un hoyo en mi tierra de jardín, echo ahí ni siquiera la pico, así como sale, echo mi basura orgánica y sus árboles están fenomenales, ¿no? Entonces, creo que siempre hay piedritas en el camino y el chiste es decir, sí es cierto, pero ¿por dónde sí? ¿Por dónde sí? Por ejemplo, esto que mencionas de Hagamos Poposta, creo que se llama, ¿no? Yo también tengo un popostero en mi casa. Y me encanta porque a diferencia de la creencia de pensar que siempre va a oler a popó, imagínense que yo tengo un bote donde echo las popós de mi perro todos los días, le rocío un activador de bacteria, una tierrita y huele como si fueras a un paseo por el bosque. En verdad, no huele feo, no contamina y ¿saben la cantidad de bolsitas de plástico que me he ahorrado? De esas bolsitas de plástico que al caminar te encuentras tirada y dices, ay, ¿cómo nadie la recogió? Que se va al drenaje, como dices tú, Miri, o sea, empezar la educación ambiental creo que tiene que ir justo enfocada a ser responsables de todo lo que genero. ¿Y cómo lo genero? Si ya lo genero, ¿cómo hago que tenga el menor impacto ambiental posible, ¿no? Otra cosa que en mi casa hemos implementado ha sido la limpieza sin productos comerciales tóxicos. Y aquí no vino como de mi necesidad hippie de hacer algo diferente, vino de un tema de salud de mi hija que tiene una reacción alérgica a los productos de limpieza. Y creo que a veces, gracias a ese tipo de cosas, se nos empuja a hacer cambios drásticos. Pero una vez que ya hice el cambio drástico de limpiar con vinagre, bicarbonato y agua, y darme cuenta que todo se resuelve con eso, el sarro del baño, la lavada de platos, limpiar los vidrios, absolutamente todo, de repente, en consecuencia, mi satisfacción es, ya no saco botes de limpieza que son difíciles de reciclar, ya no se van químicos al agua que contaminan el agua y matan las especies que hay ahí, ¿no? Y además me está dando salud y estoy ahorrando dinero. Nunca había invertido tan poco dinero en mi limpieza. Y Miriam, tú conoces mi casa, espero. Ay, nunca me ha llegado un mensaje que diga, oye, qué onda, huele horrible, ¿no? Entonces, esa ha sido otra cosa que he implementado en mi casa y me siento muy feliz de ella. Y mis hijas se empiezan a dar cuenta, ¿no? Mamá, ¿por qué en este baño me pica la nariz, no? Oye, mamá, no sé, los niños se van empezando a dar cuenta de todo. No, porque además es verdad, o sea, cuántos, no sé, yo no sé de química, pero cuántos conservadores, cuántos olores artificiales, cuántos químicos tendrán los productos de limpieza, desde los que se utilizan para limpiar meramente la casa hasta los que consumimos de uso personal y que están en contacto con nuestro cuerpo todo el tiempo, el shampoo, la pasta de dientes, todo esto, ¿no? El otro día escuché a alguien me platicaba, ¿no? Que trabajaba en una empresa donde replicaban los sabores y los olores. Y yo, ¿cómo? ¿No? Sí, claro, mira, para que tú en esta tienda de café siempre te sepa igual, pues no es ya ni canela ni jengibre, no, es un químico que da este sabor o que da este olor. Entonces, no sé, tal vez es que nosotras somos muy hippies y no podemos con las cosas, pero pues no sería mejor algo 100% natural que una construcción pues ya prefabricada que además pues quién sabe cuántas cosas pueda tener, ¿no? Ahora tenemos muchos niños pequeñitos con un montón de alergias y de intolerancias respiratorias, alimenticias, y seguramente también esté relacionado con esto, ¿no? ¿Cuántos químicos tenemos presente en nuestra vida todo el tiempo? Yo les quiero decir que gracias a Sandy, a mí me agobiaba mucho el
el bote de plástico de los shampoos, ¿no? Y siempre había soñado con un jabón así de barra para poderme bañar y por fin encontré uno, muy, muy, muy buenos, de muy buena calidad, que me han gustado mucho. Y sé que hay gente que le preocupa que no hace espuma, pero estos hacen muy buena espuma, entonces, pues a mí me da felicidad bañarme con ese, ¿no? O limpiarme el cabello con ese y entonces, bueno, pues estoy reduciendo un poco esta huella, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? ¿Cuántos recipientes de plástico no hay en todo, ¿no? Ahora que veo las pastas de dientes y digo, un tubo de plástico más una caja de cartón, basta, ¿no? Y después todo eso es basura. Sí, mira, a mí me ha pasado que cuando me voy metiendo en el tema, así como me enriquece el saber, por ejemplo, lo de los shampoos es sensacional porque aquí entra el cuidado del agua. Cuando vemos que en Monterrey ya no hubo agua y cuando analizamos hay un montón de estados que están igual. Yo me acuerdo que a principio de este año leí un artículo que decía de un periódico que después les paso de dónde fue, pero justo hablaba que en 10 años en la Ciudad de México ya no iba a haber agua, ¿no? Y entonces, cuando yo de repente escucho noticias así, me entra el pánico absolutista y fatalista, ¿no? Entonces me voy al extremo. Y entonces aprendí muchas cosas del agua y, por ejemplo, el simple hecho de cambiar la decisión de compra, porque no se trata que seamos absolutos, simplemente es decir, hoy de todo mi súper voy a empezar cambiando mi shampoo. Y después voy a ir cambiando el producto, ya no voy a usar cloro, pero todo lo demás sí, pero ya no cloro. Y después voy a ir haciendo poco a poco cambios, ¿no? Eso lo facilita. Pero un shampoo, cuando leemos la etiqueta, el primer ingrediente es del que más tiene ese producto, shampoo o otros productos. Y en un shampoo de bote, el producto principal es agua. Entonces, si lo que queremos es ahorrar agua, pues ¿qué pasa si cambio el producto final? En vez de comprar el de bote, compro el de barra. ¿Que sí es diferente? Sí, por eso empiecen ustedes. Comprueben que funciona. Y poco a poco váyanselo introduciendo a su familia, ¿no? Y yo normalmente con mis hijas aplico mucho lo de, mira, antes no se sabía que un shampoo podía contaminar tanto. Ahora ya se sabe y yo elijo no contaminar, punto, ¿no? Antes no se sabía que el pasto debilitaba a los árboles. Hoy ya se sabe, entonces vamos a dejar la naturaleza crecer, ¿no? Y que eso sea lo bonito. Así como esas comparaciones de antes y el ahora, a mí me sirven mucho con mis hijas, me sirven mucho con mi esposo, porque creo que no tenemos que ser especialistas para darnos cuenta de lo que vivimos, ¿no? El calor con el que vamos a recoger a nuestros hijos a la escuela y sudamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ese calor, no? Podemos quejarnos, podemos sembrar árboles, podemos llevar sombrillas, o sea, siempre nos vamos a adaptar. Pero si nos vamos metiendo en el tema, nos vamos a dar cuenta que si cada vez somos más quienes tengan este cambio de chip, que le puedan pasar esta información a nuestros hijos, va a ser sensacional, al menos su generación va a tener otra conciencia. No, por supuesto, es otra conciencia y es algo de lo que hablaba la doctora María Montessori. Ella hablaba de la educación cósmica, es comprender que todos somos parte de un mismo todo y que lo que hagamos unos influye a los otros. Me parece muy desafortunado porque me parece que el mundo en general no comprende este principio. Somos los menos o los más hippies a lo mejor los que comprendemos este principio. Pero la educación Montessori es así, es cósmica, es completa, te hace analizar que desde cosas tan chiquitas, ¿no? En el ambiente, por ejemplo, si yo dejo mal este material o no lo limpio o no lo pongo en su lugar, pues el resto de mis compañeros, que somos esta comunidad, ni lo va a encontrar, pues si está roto ya no lo vamos a poder usar, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante y se me hace súper interesante. No hay metodología que hable más del medio ambiente, que hable más, pero además de comprender la diversidad, saborearla, ¿no? Hay muchísimos materiales en Montessori que hacen esto que tú nos estás diciendo, ¿no? O sea, cuando yo quiero que un niño cuide un árbol, pero si no le enseño las partes del árbol, pero si no le muestro cuál es el beneficio de un árbol, pues le va a dar igual, ¿no? Lo mismo una hoja, una flor.
y tenemos incluso un material un poco más profundo en este tema de diversidad, los sobres de los continentes, ¿no? Y eso está padre porque son sobres de cada continente y entonces vas sacando lo que hay en los sobres y ves fotografías primero de personas de diferentes colores, tamaños, ¿no? Así. Y luego ves flora y luego ves fauna y luego ves las construcciones que han hecho los seres humanos, todo para converger en el punto de todos los seres humanos de este planeta merecemos lo mismo, ¿no? Ser felices, tener libertad, cuidar nuestro medio ambiente, porque también si no lo cuidamos, pues todo eso que tú ves se acaba, ¿no? Entonces, esa parte en Montessori es muy bonita, es muy completa y es parte de este principio que tú nos platicas, ¿no? O sea, empieza por mí, sí, pero tan estamos conectados que lo que tú haces influye en todos los demás, ¿no? Sí, sabes, por ejemplo, creo que ante estos temas, para mí es encontrar en cada quien, como yo le digo, un cohete en las pompis. O sea, algo que haga que aunque sea incómodo, te paras y lo haces, ¿no? A pesar de lo demás. Por ejemplo, a mí algo que me da mucha angustia y mucha tristeza es, hace unos meses tuvimos la oportunidad de ir a la playa y la playa no la pudimos disfrutar. Estaba llena de sargazo y en otras playas las noticias de las que se hablaba era cómo ya había popó en las playas, ¿no? Todos los drenajes de los hoteles que salen a las playas. Y entonces yo dije, qué tristeza, si a los 7 años y 3 años de mis hijas, ya no están pudiendo disfrutar el mar que yo disfruté cuando era chica, ¿qué no es eso suficiente para decir, qué están haciendo? ¿No? O sea, ¿qué decisiones tomaron que nos llevaron a esto que está acabando con el mar? Y si investigamos lo importante y vital que es el mar para nuestra supervivencia, o sea, son temas así que nos vamos para atrás, ¿no? Entonces, yo sé que son temas incómodos. Yo les quiero decir que yo no es que haga todo. De repente hago todo lo que antes hacía también, porque creo que esto es como Alcohólicos Anónimos. Hay recaídas, pero siempre se vale decir, voy a retomarlo porque me funcionó y me sentía además tan bien haciéndolo, yo, ¿no? Porque me sentía tan bien de que los demás se sintieran, tal vez no, mis hijas tal vez no saben la trascendencia, ¿no? Pero cuando hablamos de educación ambiental, creo que lo más poderoso que podemos hacer ahorita como papás y como quienes vean esta plática es entender un poquito como lo que tiene que ver con la economía circular. La economía circular es un concepto que habla de que todo lo que necesitas lo puedes conseguir cerca de donde vives. Y no solamente es compra local, sino lo que compras que no haya pasado por muchos canales de distribución, ¿no? Que ojalá no hayan cruzado el mar para llegar a ti, hablando de frutas, hablando de ropa, hablando de productos. ¿Qué cosas sí podemos hacer para beneficiar al que además está cerca de mí? Esa economía circular baja mucho las emisiones de CO2, esa economía circular baja un montón el uso de electricidad, baja el consumo de agua, baja todo. Entonces, creo que en esta generación yo nos invito a que no sea necesario etiquetarnos para ser parte de algo, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo como ejemplo, a mí nunca me ha gustado la carne, mi familia lo sabe, desde chiquita yo una vez fui a una pollería y dije, ¿qué? ¿Eso es lo que me estoy comiendo? Nunca me ha gustado la carne. En la pandemia que me di cuenta que yo cocinaba todas mis comidas, pude dejar un 90% del consumo de carne en mi casa y que además no fue difícil para mi pareja ni para mis hijas, ¿no? Que les gusta la carne y a mí de repente me gusta, claro que sí, pero cuando vemos en todo esto de la conciencia ambiental, todo lo que contamina la industria de la carne, de los lácteos, del pescado, no es que se sanatice, pero simplemente si en ustedes está como en mí, que fue muy fácil decir, bueno, esto lo puedo hacer, porque fue fácil, háganlo. Tal vez no cambia su alimentación, pero pueden reducir su basura, háganlo. Tal vez no reducen la basura y les encanta comprar ropa nueva, pero pueden pagar el servicio para que se lleve la popó de sus perritos y ya no usan bolsas de plástico y no se va al desagüe
háganlo. O sea, ¿dónde sí? Por ejemplo, otra acción que a mí me es un reto, pero me llena de mucha satisfacción es el ahorro del agua, ¿no? Mi mamá cuando éramos chiquitas de repente nos bañaba a jicarazos y yo me acuerdo que yo me divertía muchísimo. Entonces, cuando supe lo de la Ciudad de México, dije, esto no me va a llegar a mí como de sorpresa, ¿no? Y no les va a llegar a mis hijas de sorpresa el que tengan que usar poca agua para algo. Entonces yo me empecé a bañar con una cubeta de agua y me bañaba toda, cabello, acondicionador, todo, ¿no? Y al poquito tiempo me di cuenta que era capaz de bañarme con 1/3 de cubeta, toda, ¿no? Y cuando saqué la cuenta de los 15 o 10 minutos de agua corriente de mi regadera, porque hay quien se baña en más minutos, pero yo en 15 o 20, ¿no? Me di cuenta que cada vez que me baño a jicarazos, ahorro 34 de estos botes de 4 litros de vinagre que uso para limpiar, 34 cada día que me baño a cubetazos, ¿no? A jicarazos. Entonces, yo al principio decía, bueno, ahorita porque hace calor. Pero luego me di cuenta que en la mañana también me puedo bañar así aunque haga frío. Al contrario, me hace consciente de mi cuerpo. O sea, no sé, me ha encantado porque me da otra conciencia incluso de mi persona, ¿no? Y esto ha hecho que si un día mis hijas quieren jugar con agua en el patio, ya no me pesa, ¿no? Y digo, todos los días yo ahorro mucha agua para poder tener momentos de diversión así, y claro que se lo merecen mis hijas. Entonces, ¿qué pasaría si todos dijéramos, me baño 5 minutos más rápido, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, que les gusta la regadera y muchas veces usan jicarita, lo que hacemos es que elige 2 canciones y en 2 canciones te bañas, ¿no? Y ya, a veces se bañan con 3 canciones. Y eso es cuando estoy yo. El baño que ellas tengan con su papá o sus abuelos es otra experiencia. Ya depende de ellos, ¿no? Pero como que esa es otra cosa que he hecho en mi casa que me da mucha satisfacción personal. Ahí sí, pocas personas se han animado a seguirla y está bien, pero a mí me llena de mucho entusiasmo, ¿no? Pero además eso está un poco para sacarnos de nuestra área de confort, ¿no? O sea, claro que, ay, no, pero no con mi agüita calientita, así que caiga, ¿no? Sí. Pero creo que es importante también mencionar que dentro de las áreas de confort, nada maravilloso sucede, justamente. O sea, si tú quieres lograr algo, quieres alcanzar objetivos grandes, hay que salirse de la zona de confort. Entonces, lo hago como un comparativo entre lo que tú estás contando, que sí, la verdad es que a veces deberíamos de retarnos a nosotros mismos, ¿no? Si no me gusta, ¿por qué no me gusta, no? O ¿por qué busco la comodidad, no? Como dices, no se trata de satanizar a nadie ni castigar a nadie, pero si hay una pequeña acción que se puede hacer, pues sí puede cambiar el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que en la casa de mis papás no había botes para separar la basura, solamente había uno pequeño de la basura orgánica y todo lo demás revuelto. Pero a la hora de llevarse la basura, de todas maneras se iba la basura orgánica revuelta con lo demás, entonces pues como que ni tenía caso, ¿no? Yo me acuerdo que de niña así 10 11 años yo creo, o menos, yo creo que entre los 8 y 10 había una revista que se llamaba Ecologito. Entonces mis papás me la compraban y me acuerdo perfecto que una vez quedé como muy impactada, como muy traumada cuando leí que el muñequito porque además iba como por diferentes lugares viendo como la forma tan inconsciente en la que contaminamos el mundo, ¿no? Entonces, en un artículo que leí alguna vez decía que un día iba a haber tanta basura en el mundo que se iban a construir islas de basura en el mar, ¿no? Y en ese momento yo dije, ¿qué? Pero ¿por qué nadie está deteniendo esta masacre, no? Y que incluso eso, pues, obviamente altera el ecosistema de maneras impactantes que no imaginamos, ¿no? ¿Por qué? Porque los peces van a comer basura, pero también las aves, pero también imagínate en vez de caminar por una isla llena de arena, pues es una isla llena de basura, ¿no? Para mí fue muy impactante y dije, no, esto no puede ser. Entonces, desde siempre que yo tengo memoria, nosotros hacemos una separación de los desechos, ¿no?
y apenas tiene 5 o 6 meses que en el lugar donde vivimos empezaron a poner los contenedores separados ya por vidrio, papel, plástico, cartón, ¿no? Pero tiene 6 meses, ¿no? Cuando yo, que tengo 37 años, pues lo leí casi hace veintitantos, ¿no? Y no hicimos nada. Me parece Y que ya sorprendente. pasa, Miriam. Elefantes muertos porque tienen basura en el estómago, etcétera. Y mira, Sí. mencionaste algo súper importante. La mayoría de la gente con la que yo me topo resistente a esto, luego dice, no, el camión de la basura lo junta. Tienen toda la razón. Pero si me espero a que sea el de la basura el que diga, señora, sepáremelo, ¿realmente tú lo vas a separar? Porque yo que me encuentro moviendo gente, moviendo restaurantes, tocando escuelas y así, para que empiece de nosotros, es súper triste ver cómo dicen, ah, sí, pero esto no es lo más importante. Entonces, yo muchas veces como que me pregunto, ¿no? Bueno, ¿y si el mundo siguiera igual y no hubiera ningún cambio y la gente a la que me acerco no se mueve, ¿no? ¿Qué seguiría haciendo yo? ¿Dejaría de separar mi basura? No. ¿Dejaría de ahorrar agua? No. ¿Dejaría de compararles a mis hijas las acciones para que ellas reflexionen y tomen sus decisiones, ¿no? No, seguiría actuando de la misma forma porque creo que como ahora sí estamos viviendo las consecuencias, creo que sí puede haber un poco más de acción, mucha más acción, yo esperaría, ¿no? Pero el chiste es no soltar. Sí, no, no soltar y te voy a contar otro ejemplo. Este es aún más desafortunado porque cuando era niña, pues solo lo leí, pero no tuve la oportunidad de vivirlo. Yo trabajé para Fundación Xochitla muchos años, también en el área educativa, y un día nos dijeron, vénganse, miren, vamos al tiradero municipal de Tepotzotlán, ¿no? Pues ahí vamos. De verdad no tienen idea del olor. Bueno, los que viven por Tlanepantla y pasan por una empresa ahí grandota que se pueden dar idea del olor de un basurero, pero Sandy, te bajas y pisas basura. O sea, el piso es montañas y montañas y montañas y montañas de basura, ¿no? Entonces, obviamente, pues, corren ratas por todos lados, huele horrible, todo el tiempo te quieres vomitar. Hay gente, yo sé que es una mafia también, ¿no? Los pepenadores, pues hay gente que vive de eso, pero pues imagínate también las enfermedades que pueden estar adquiriendo estando en esos espacios. Cuando nosotros estábamos ahí, no solamente me impactó, sino me deprimió la irresponsabilidad de todos como mundo, ¿no? Cuando nosotros estábamos ahí, llegó el antirrábico a aventar los perros que habían matado. Pues ahí, porque al fin que todo esto es basura, ¿no? Entonces yo decía, no, es que esto no es real, ¿no? Y luego nos enseñaron un agujero enorme, 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 así un hoyote, ¿no? No sé cuántos metros cuadrados. Y nos dijeron, este agujero solo tiene 2 meses de vida. ¿Qué? O sea, en 2 meses de vida el municipio de Tepoztlán lo iba a llenar. Y entonces ya no hay más lugar para la basura, ¿no? Y se extiende y se extiende y se extiende. Entonces, yo como tú, Sandy, pues a mí no me importa que los demás no lo hagan, ¿no? Yo no voy a contribuir a que esa sea la forma en la que nosotros estemos viviendo o que sea eso el común o el regular que nuestros hijos vean, ¿no? Hace 2 días alguien también me dijo, vimos a alguien así sacar, así tirar la basura de su carro mientras maneja. Ay, no, es que no solamente no hay conciencia de que no se debe de generar, sino seguimos siendo muy ignorantes respecto de cómo debemos de manejar los residuos, porque parece que lo tiramos a la basura y ahí se acaba nuestra responsabilidad de ese residuo. O yo les preguntaría a los que nos escuchan, ¿no es esta la forma en la que regularmente pensamos? Ah, bueno, pero ya lo tiré a la basura. Sí, pero sigue siendo basura. Sí, O no pero me importa de dónde viene todo lo que tuvo que pasar para que llegara, ¿no? Sí, es así. muy desafortunado. Pero ahora sí que yo ante estos temas normalmente me manejo como un volante de coche. O veo para acá o veo para acá. Y si veo el lado triste, fatalista, inhumano, desalentador porque la mayoría de la sociedad no lo va a ver, me deprimo
y se me derrumba todo, ¿no? Así, mi energía. En cambio, digo, ya no quiero ver para acá, ¿dónde sí? ¿Por dónde sí puedo hacer algo que me nutra? ¿Por dónde sí puedo dejarle una mejor herencia a mis hijas? ¿Por dónde sí puedo ir y tocar puertas? Porque en esta búsqueda de que alguien haga algo, porque yo no sé si ustedes, los que nos escuchan, saben que hay un reloj del cambio climático. Entonces, cuando yo supe del reloj, dije, yo me tengo que mover y fui primero con los copacis de mi comunidad. Los copacis, con buena intención, me acercaron a los del municipio, pero creo que más que por impulsar lo que yo quería gritar, era para que me diera cuenta de lo difícil que era que algo se pudiera hacer. Y ante eso dije, pues por dónde sí. Y ahora me muevo con los del medio ambiente del municipio y estamos atrás de ellos para que tomen acción. Y es sensacional también ver cómo cuando el municipio tiene una comunidad que quiere lo que ellos quieren también, recibimos todo el apoyo, ¿no? Todo. Entonces, se trata de si este es un tema que les interesa, empiecen a hacerlo por ustedes. Ya que vean que ustedes lo pueden hacer, empiecen a ver cómo pueden contribuir con su comunidad. Si realmente tienen el tiempo y las ganas y esto, en verdad buscándole llegamos a las personas, porque sí creo que habemos más personas en el mundo que quieren hacer el bien y quieren que esto no empeore para las siguientes generaciones que son nuestros hijos. Y déjense nuestros hijos, nuestra vejez. La vejez que hoy tienen mis papás probablemente no sea la que yo tenga. El medio ambiente que hoy gozan mis papás en su vejez no va a ser el que yo tenga, empezando por el mar o empezando por los parques de mi comunidad o los ríos alrededor de donde vivo, ¿no? Yo ya no vivo en ningún río que pueda darme ganas de meter mis pies a jugar. Todos están llenos de basura, popó, mugre, y es por nuestro consumo. Entonces, cuando les entre el lado triste de la historia, muévanse a por donde sí, por donde sí. Claro, y porque además yo creo que las generaciones de ahora también tienen otro tipo de educación, ¿no? Nosotros en BIT ya hacemos, buscamos hacer muchas cosas en beneficio del medio ambiente, ¿no? Desde el proyecto de Hagamos Composta, para los que dicen, ay, no, yo no quiero que haya ratas ni bichos en mi casa porque no sé cómo hacer una composta, no se preocupe, no necesita hacerla usted, nada más son 70 pesitos la recolección de la cubeta, que 70 pesitos nos los gastamos en un refresco y unas papitas en el Oxxo, porque pues ya, eso es lo que cuestan, pues puedes destinarlo para allá, ¿no? Pero también hacemos reciclado de papel, ahora estamos pensando tal vez en captación de agua, baños secos, cosas que a lo mejor a nosotros, a nuestra generación, nos cuesta mucho trabajo asimilar porque no crecimos así, ¿no? O sea, porque era, bueno, una partecita tal vez, pero otra no, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi mamá, se rompió el calcetín, bueno, lo remendamos, ¿no? Y lo remendamos 2, 3, 4 veces, no por un tema de una clase social, ni por no querer comprar otros calcetines, que además sabemos que los niños ya como gastan calcetines, ¿no? Pero por lo menos antes trataba de recuperarse, ¿no? De reutilizarse. Recuerdo mucho también que había envases de refrescos retornables, ¿no? Es una lástima que todo eso ya no esté al alcance, ¿no? O a lo mejor sí, y necesitamos regresar a buscar eso, ¿no? Pero sí me da mucha felicidad que buscamos proyectos que puedan beneficiar al medio ambiente, pero sobre todo que les permita a los niños reflexionar acerca de qué vas a consumir, verdaderamente lo necesitas, ¿no? ¿No? Hay personas que, ay, pues tengo 20 pares de zapatos, o mi hijo tiene 20 pares de zapatos, como pa' qué o qué, ¿no? O sea, es posible, es viable que se ponga todos esos pares, que use todas esas chamarras, que además ya ahora la industria de la ropa también, pues tiene un montón de problemáticas y sabemos que las condiciones en las que se produce la ropa en Asia, por ejemplo, pues no son las mejores, ¿no? Entonces estamos contribuyendo a la esclavitud moderna, porque, Sí, exacto. bueno, ya se supone que ya se abolió la esclavitud, pero
pues no, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reflexionar acerca de todo eso. Y como dice Sandy, pues no ponernos tristes ni en la depresión, porque eso no nos va a ayudar. Al contrario, mirar las partes positivas. Los niños aprenden súper rápido, se ajustan. Yo sí les quiero presumir que el hagamos composta, ellos tienen claro dónde están los botes, tratamos de no desperdiciar, ¿no? Y entonces es otra forma muy bonita, ¿no? Como dices también, pues se ha reducido la cantidad de basura que producimos, ¿no? También hay que buscar como con quién te reúnes, ¿no? Si de repente este despertar ambiental llega a ti, busca gente que esté alineada con esto, con lo que sea de esto, árboles, mascotas, basura, agua, residuos, recolección, sembrar. Hay un montón de actividades zero waste, hay un montón de cosas donde estoy segura que de 10 acciones que yo hago en mi casa, pueden empezar por una, ¿no? Y luego por otra, y tal vez se quedan ahí, pero habrá otros que se les despierte esta inquietud también y que les exijan a las escuelas de sus hijos algo similar. O sea, yo creo que el poder ahorita sí lo tiene nuestra generación. Nosotros somos quienes estamos dando empleos, quienes trabajamos, quienes generamos, quienes educamos, la generación de nuestros papás también, pero ahorita somos nosotros quienes movemos al mundo. Y tú me acuerdo que me recomendaste un documental, que sabrás decirme mejor, de una chava chiquita con Asperger. Greta Thunberg. Cuando tú me recomendaste ese documental, yo lo vi y lo primero que le dije a Miriam fue, vamos a hacer los viernes de huelga, porque ¿de qué sirve que nuestros hijos vayan a las mejores escuelas, que vivan todo lo que hoy tienen, si en 10 años, si en 5 años, si en 30 años, no lo van a poder disfrutar? Entonces, huelga, ¿no? Y basta de escuelas, si no va a haber un mundo, ¿no? Entonces, por supuesto, no vamos a hacer esa huelga, porque además, como Miriam dice, esta generación tiene otro chip y estamos educando niños diferentes que se van a adaptar perfectamente a los cambios que vengan, pero además con acciones y proactivos. Entonces, no creo que sea necesario hacer un paro, ¿no? Pero sí es necesario como papás cuestionarnos mucho, ¿no? Cada vez que nos quejemos del ambiente, de los desastres naturales, de la inundación de nuestras calles, cuestionémonos, pues, ¿qué hemos hecho que está generando esto? Y yo ya no soy más parte de eso, ¿no? Y empezar poco a poco. Claro, justo por eso era mi comentario anterior, porque me acuerdo que te dije de ese documental y que me hace mucho sentido el que las generaciones nuevas tengan este chip, ¿no? Ella en particular sigue haciendo lo que se llama Friday for Future, ¿no? O sea, y se para ahí en el Parlamento y todo y les dice, hagan algo en pro del medio ambiente. Como ya lo platicamos, pues los gobiernos no van a hacer nada, ¿no? Al contrario, siguen vendiendo grandes pedazos de selva para construir cosas que pues después ya no va a tener sentido, pero ok, ¿no? Entonces, claro que haremos esos viernes de paro, ¿no? Bueno, no así como tal, ¿no? Pero más bien que los niños puedan reflexionar y comprender qué significa esto y cuál es el motivo de hacerlo, ¿no? De decir, el mundo los viernes. ¿Y qué vamos a hacer? A lo mejor reciclar, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Papel reciclado. ¿Y qué vamos a hacer? Cuidar el agua. Tal vez esta semana sí me voy a bañar con una cubeta, ¿no? Para ver lo que podría pasar si el agua empieza verdaderamente a terminarse, ¿no? Había un reto también de los de Hagamos Composta de utilizar 100 días el mismo pantalón. Yo me imagino que habemos mucha gente que no estamos listos para eso, pero también platicando, ¿no? Con otras personas. Antes, pues se lavaba todo diariamente y se planchaba y yo creo que también tenemos que hacer conciencia en si verdaderamente se necesita hacer esto así, ¿no? Sí, y mira, este viernes 23 de septiembre es el movimiento mundial de lo del Viernes por el Futuro. Entonces, yo creo que antes no había tanta información y yo creo que antes sí se le decía hippie al que pensaba de esta forma, pero yo creo que hoy debería de verse como diferente, o sea, creo que no se trata de ser hippie o no, es que ¿en qué mundo vives?
¿no? ¿Qué no estás viendo? No sé, siento que se trata de quienes se oponen a acciones como estas, pues les falta información. Información y empatía, ¿no? Y creo que como sociedad no estamos acostumbrados a pensar en el futuro y justo por eso hace rato yo decía, ¿cómo vamos a envejecer? ¿En qué mundo quieres envejecer tú? ¿No? Yo sí quiero un mundo con árboles, yo sí quiero un mundo con ríos, yo sí quiero poder ir de vacaciones a solearme y no terminar achucharrada, ¿no? Poderme meter al mar, que todavía pueda a media hora de mi casa ir a lugares donde las niñas puedan ver naturaleza, ¿no? Entonces, pues regresando al principio, ¿no? La búsqueda del cambio de pensamiento en acciones que aunque nos incomoden, nos van a traer mucho más y nos van a nutrir mucho, ¿no? Y sí, pues hay un montón de retos padres que puedes hacer con los niños los viernes, como eso está padre, es una forma de generar conciencia, que se lleva además a casa. Papás, hoy tengo esto, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Claro. Sí, sí, sí. No, pues los hijos son los que mejor arrastran a los papás, ¿no? Esto que tú dices, respondiendo un poco, no es justificación, pero está en el libro de Focus de Daniel Goleman. Él habla de esta inteligencia ecológica, pero también habla de un mecanismo que tenemos en el cerebro que nos incapacita para comprender las consecuencias futuras. Él explica un poco que, claro, si yo te leo y vemos los documentales y todo esto, claro, nos angustiamos y decimos, ay, no, pero es que esto va a pasar en 10 años si no hacemos algo, pero el mismo cerebro es como un mecanismo de defensa, ¿no? Y nos dice, ay, bueno, pero igual y no pasa. Bueno, pues igual y ni lo vivo, ¿no? Y entonces, en automático, dejamos de, como de angustiarnos, porque tal vez sí, podríamos morir de un ataque de ansiedad, ¿no? Pero es un mecanismo. Entonces, a lo mejor esto responde un poco a cuando tú dices, pues no tienen conciencia, no se están dando cuenta, cómo que les vale, ¿no? Pero a lo mejor tiene que ver con que se nos dificulta ver las consecuencias a un muy largo plazo. Lo desafortunado es que ya no es tan largo el plazo, ¿no? Ya las inundaciones, los cambios climáticos, la extinción de muchas especies, incluso la pandemia, podría yo decir, es una consecuencia también de cambios climáticos, de acciones que los seres humanos hacemos que no tendríamos que hacer, ¿no? Digo, yo respeto mucho la forma de vivir, la cultura de otras sociedades, pero ¿por qué estamos comiéndonos todos los animales que nos encontramos, ¿no? O sea, contando a las ratas, a los murciélagos, ¿no? Realmente hubiese sido lo mismo hace 3 años si no hiciéramos estas prácticas, no lo sé, ¿no? Yo no soy doctor ni me quiero meter en predicamentos ni en dificultades, simplemente analizar qué estamos haciendo, ¿no? Y que a lo mejor nuestro cerebro no nos da esa capacidad de verlo a largo plazo, pero deberíamos entonces pues, hacer una reflexión de qué puedo hacer yo hoy aquí en mi casa, ¿no? Sí, y mira, hasta que no te toca vivir algo por lo que tienes que hacerlo a fuerzas, ¿no? Porque si no se trata de tu hijo, ¿no? Fíjate, yo creo que cuando no éramos tantos humanos en el planeta, justo por ejemplo, comer carne era una cosa de fiesta, era un momento donde había un sacrificio y donde era un momento, era un ritual, ¿no? El que ahora sea tan común, ese es el problema. Antes, a lo mejor el poderte bañar con agua no era algo normal, ¿no? En el momento en que es un acceso para todos, pues es una gran maravilla y una gran bendición. En el momento en que ya no alcanza para todos, pues a lo mejor tenemos que regresar en mi cabeza, en mi mente, ¿no? Cuando voy de vacaciones, tal vez ese día me baño en regadera y lo disfruto porque estoy de vacaciones, pero son pequeños momentos en el año que sí me doy, pero que el resto de año lo hago con conciencia, ¿no? Si voy de vacaciones, pues claro que sí, no sé, comemos un poco de todo, por supuesto va a haber fiesta, habrá un refresco, pero aquí creo que se trata de ver hasta dónde eres capaz tú. Tal vez puedes hacer un poquito de todo y eso suma más que el que no hagas nada y solo te quejes y solo digas lo difícil que es y lo irracional que es pensar que todo el mundo lo haga. Es mejor un poquito de todo
que el absoluto, ¿no? Entonces, creo que a eso tenemos que partir. En el momento en que todo está a tan fácil acceso, pues nos acabamos los recursos, nos los vamos a acabar, no es infinito el planeta, ¿no? Entonces, por eso se puede empezar en casa y se puede empezar con la educación y cambiar la educación y mejorar la educación. No me gusta decir cambiar porque es lo que los políticos siempre dicen, y no es que todo haya estado hecho mal. No creo que las cosas se hayan hecho intencionalmente para acabarnos un recurso, ¿no? Simplemente es, vamos a mejorarlo. Si tantos años se hizo de esta forma y la consecuencia es la que vivimos hoy, pues entonces vamos a cambiarlo, a mejorarlo, ¿no? Así Nuestras es. decisiones diarias. Así es, todo está en nuestras acciones del día a día. Y pues como lo decimos también en Montessori, ¿no? O sea, este espacio es de todos, todos lo cuidamos, todos lo respetamos y todos procuramos dejarlo mejor de como lo encontramos. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Si me fumo un cigarro y se me hace tan fácil tirar ahí la colilla para que alguien más la pise, ¿no? Si aviento un chicle y no me importa que a los demás, bueno, o sea, es que hay cosas horribles que seguimos haciendo, ¿no? Escupir en la calle, ¿no? O sea, cosas tan sencillas que no solamente no son buenas para el planeta, sino son malas para nuestra salud, y ya vimos que una emergencia de salud pues puede detener en su totalidad al mundo, ¿no? Yo creo que ningún ser humano querría volver a vivir la pandemia que vivimos, ¿no? Y lo difícil que fue, pues, tener que estar aislados y todo esto, pues tal vez podríamos reflexionar acerca de nuestras acciones y actuar de diferente manera. E intentar ser constante es mucho mejor que ser perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo trabajando con unos restaurantes, la gestión de la basura. Es súper costoso manejar la basura, o sea, esa también es la realidad. Pero decíamos, bueno, de todo un mes, un día que se vaya a la composta es mejor que nada, ¿no? Un fin de semana entero que se vaya a la composta es mejor, y ya es una pequeña acción, ¿no? Entonces, como, pues tal vez no es nuestra responsabilidad, sin duda no es nuestra responsabilidad convencer a nadie de que haga nada. Solo basta con que si están escuchando esto, pues seguro va a haber un despertar diferente. Y todo lo que yo he hecho lo he logrado hacer en 2 años. Tampoco fue de la noche a la mañana. Y empecé y regresé, y empecé y regresé, pero siempre he podido regresar y darme cuenta que ese cohete en mis pompis son mis hijas y mi vejez. Y entonces empezar por mí, ¿no? Entonces, pues espero que haya ese despertar. Seguro que sí, Sandy. Pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir para cerrar? Nada, creo que eso, si este es un tema que les interesa, Miriam les puede compartir mi teléfono. Me interesa estar en contacto con restaurantes, con contactos con escuelas que estén abiertos a escuchar, no importa si lo hacen o no. Pero me he dado cuenta que esto es algo que me gusta, me apasiona, tengo el tiempo, lo puedo hacer, y quienes están abiertos a recibirme y a ponerse en acción, empiezan, y es hermoso, y quienes no, pues muchas gracias, y continuamos con los demás, ¿no? Entonces, pues, gracias por la oportunidad, Miriam. Gracias a ti, Sandy. Los tips que nos compartiste han sido de mucha utilidad. A lo mejor podemos empezar, e invitamos a nuestras familias, por supuesto de nuestra comunidad primero, y a todas las demás también, a que poco a poco, de un pequeño granito, de una cosa chiquitita que podamos hacer, pues poco a poco iremos creciendo cada vez más, y seguramente nuestros hijos van a tener una formación súper diferente, y cuando nosotros seamos viejitos, ellos tendrán ya este chip del ahorro de agua, pues tal vez de no consumir carne todos los días, no por un tema de veganismo ni de vegetarianismo, sino más bien pues por un tema de la industria de la carne es la que más contamina el planeta. Entonces pues un día que no lo hagamos
también está bien. Muchas gracias, Andy. Pues muchas gracias a todos aquellos que nos escucharon hasta este momento. Les agradecemos mucho y los invitamos a compartir esta información si ustedes creen que ha sido de utilidad. No se preocupen, prepárense porque ya estamos cerrando esta temporada y viene la temporada 4 con muchos expertos en muchas temáticas también, como control de esfínter, lectoescritura y algunos otros. Y bueno, pues yo soy Miri, les agradezco que nos hayan escuchado y les dejamos nuestros datos de contacto y comunicación aquí abajo para que nos sigan en nuestras redes. Hasta pronto.